Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 32 minutos. En las últimas horas, el gobierno publicó un borrador de decreto que cambiaría las reglas del mercado de la energía. Estos cambios podrían terminar encareciendo el recibo de la energía. Nos acompaña Marta Aguilar Méndez, ella es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía. Buenos días, doctora Marta. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué cambia con este decreto la operación en el mercado? ¿Cómo se modifica? Bueno, pues realmente el proyecto de decreto no cambia la operación del mercado, lo que cambia es la tarifa. Ante un gobierno que viene desde hace ya bastante tiempo hablando de tarifas justas y su objetivo principal es la disminución de tarifas, con este decreto lo que está haciendo es un incremento del 8 pesos por kilovatio hora que deberán pagar absolutamente todos los colombianos que consumamos energía Carlos. durante los próximos 3.7 años. Sí, señora, pero entonces aquí lo que la gente se está preguntando es, ¿esto se va a ver reflectado reflejado en la factura de la luz? Y si es así, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto se va a encarecer? Bueno, esto se va a ver reflejado en el momento en que si el proyecto de resolución entra en firme. Una vez entre en firme, las comercializadoras del país tienen que cargarle a los usuarios en el valor de su factura 8 pesos adicionales por cada kilovatio consumido. Hay un gráfico que yo les envié, que si lo podemos compartir, ahí podemos ver en este momento un usuario que consume, ahí está para los diferentes niveles de usuario, un usuario residencial subsidiado, que hoy su factura está en 133.000 pesos. Cuando se le aplique estos 8 pesos por kilovatio, va a tener un incremento de 1.185 pesos en la factura, suponiendo un consumo mensual de 200 kilovatios. Aparentemente esto no es mucho dinero, pero en la medida en que suben los consumos, entonces el incremento va a ser de 4.800, 480.000 o 2.400.000 para un industrial. O sea, la industria se ve afectada, otro golpe para la productividad del país. Pero cuando vemos estos en cifras, el total de la deuda de aire es de 2.5 billones de pesos y lo que pretende el gobierno con esta resolución es subsanar que los usuarios todos, es democratizar esa deuda que tiene el gobierno, porque ese dinero lo debe el gobierno, a las empresas del sector eléctrico que no ha pagado desde el momento de la intervención de aire. Entonces debe 2.5 billones que está siendo repartidos para que los paguemos todos los usuarios en su nombre. Este recaudo mensual va a equivaler a 56.176 millones de pesos mensuales. Y para poder saldar los 2.5 billones quiere decir que esto nos lo van a cobrar por 3.7 años, con un agravante y es nadie nos garantiza de que efectivamente esto no se va a volver dinero de bolsillo para la electrificadora y la deuda se siga alargando. Usted efectivamente Porque nos presenta una gráfica que es muy clara, pero tal vez para aterrizar más al bolsillo de los colombianos, si yo hoy pago 100.000 pesos de luz, ¿cuánto va a aumentar? le va a aumentar más o menos 1.250 pesos la factura cada mes si se mantiene ese consumo. Claro, ¿y usted eventualmente cree que este dinero sí va a ayudar a saldar las deudas acumuladas del sistema? Lo que pasa es que no son las deudas acumuladas del sistema, es básicamente la deuda de aire, la deuda que el interventor, que es la Superintendencia de Servicios Públicos de Domiciliarios, no ha pagado desde hace 14 meses cuando intervino la empresa. Cuando intervienen las empresas, supuestamente se hace con el fin de revisar la posibilidad de volverla viable y venderla o devolvérsela a sus dueños o de liquidarla. La superintendencia intervino la aire, pero no ha pagado ninguna deuda desde su intervención. Nunca en la historia del sector eléctrico colombiano se había dado que una empresa intervenida no pagara su carretera corriente. Se congelan las deudas con las que venía, se hace el análisis y se devuelven al sistema,
pero pagando la deuda corriente. En esta ocasión no se ha pagado la deuda corriente y ese monto, esos 2.5 billones, corresponden a las cuentas que no ha pagado desde la intervención, o sea, a partir de la intervención, los últimos 14 meses. Respondiendo a su pregunta, ¿se resuelve el problema estructural? No, lo que se está es recogiendo un dinero, pero nadie nos garantiza que van a seguir pagando, que van a cumplir, que se van a comprometer el gobierno con el resto de pagos Sí, y con organizar el funcionamiento de la empresa. claro. Eso no nos lo están garantizando. En ninguna parte del decreto está contemplado qué medidas se van a tocar para tomar, perdón, para solucionar el problema estructural de la empresa. Bueno, doctora Marta, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por supuesto su explicación y el panorama que nos esboza. Bueno, a ustedes muchísimas gracias.